a grabar. Bien, ustedes ven en la bobina que tengo la corriente eléctrica y puse de manifiesto N cantidad de vueltas. La cantidad de vueltas que tengo de conductor acá. Entonces, el campo magnético, que yo acá no lo anoté en la fuerza electromotriz inducida, como nosotros pusimos, que son variaciones de campo magnético dividido variaciones de tiempo, y el campo magnético está originado por la bobina fija 1, entonces yo lo que podría llegar a colocar acá, podría decir, bueno, esto sería para una sola espira, lo que yo escribí acá sería para una sola espira, porque no le puse la cantidad de vueltas de esa bobina. Pero si yo lo modifico un poquito y digo que la fuerza electromotriz esta inducida va a ser el producto, o sea, estas variaciones de campo magnético se va a repetir en cada una de las vueltas, de la bobina. Y ahí lo puedo poner más completo. Esto sería E1, E sub I, la fuerza electromotriz inducida. Y le pongo el negativo, que simplemente el negativo significa que se opone a las fuerzas, se opone a la causa que la provoca. Y la causa que la provoca es la corriente. La causa que la provoca es la corriente. Este signo negativo. Entonces, vamos acá a nuestro material magnético y tengo que el campo magnético que se origina en la bobina, depende de la corriente. Depende del valor de la corriente. Y del número de vueltas N, y del número de vueltas N de la bobina. Se origina en la bobina, depende del valor de la corriente. Entonces, si habíamos dicho que el campo magnético se origina por la corriente, pero también está relacionado con cuanto más vueltas tengo, recuerden el video, una vuelta me origina un campo, otra vuelta me origina un campo, y así cada vuelta me origina un campo que en su conjunto, todas esas vueltas hacen un campo mucho más intenso. O sea, puedo pensar de que ese campo va a ser el producto de esa corriente que circule por todas las vueltas, Entonces, va a ser el producto de
el número de vueltas por la corriente eléctrica. A esto, a N por I, al producto de N por la intensidad, se lo denomina fuerza magnetomotriz. N por I se la llama denomina fuerza magnetomotriz. Fuerza magnetomotriz. La fuerza magnetomotriz, entonces, fuerza magnetomotriz, pongo entre paréntesis, eso lo quería poner ahí, fuerza magnetomotriz, fuerza magnetomotriz. Va a ser siempre el producto de n vueltas de la bobina, 100 vueltas, 200 vueltas, 1000 vueltas, por la corriente que circula. Por la corriente que circula. Después vemos las unidades. Después nos metemos con las unidades, pero vayamos viendo, definiendo cada cosa. A eso se lo llama fuerza magnetomotriz. Esta fuerza magnetomotriz, origina el campo magnético que circula por el núcleo de hierro. Este núcleo de hierro tiene una sección rectangular. Por esta sección circula el campo magnético. Cuando hablo del campo magnético, B larga. Circula el campo magnético. Entonces, nosotros lo que tenemos acá es la sección rectangular a la que yo me hago referencia, es esta sección del material, la que pinté acá en rojo, esa sección rectangular, que depende de las dimensiones del material, que sería en este que es rectangular, sería lado por lado. Por ahí circula el flujo, Y si yo lo quiero representar, el flujo que circula por ahí va a ser, lo voy a dibujar en el centro del material magnético. Siempre el flujo que circula
por un material magnético, yo lo represento como que está concentrado justo en el centro geométrico de la figura, de la chapa. Y esto que está acá sería el flujo que estaría circulando con este sentido, dado por la regla de la mano derecha. Recuerden la mano, la corriente entra, entonces el flujo va a tener este sentido. Y entonces, les hablé de flujo, me adelanté a la historia. Ese campo magnético, que yo supongo que está concentrado allá adentro, en esa línea, está atravesando un área. Por lo tanto, en lugar de hablar de campo magnético, de lo que se habla es de flujo magnético. El flujo magnético va a ser la cantidad, vamos a ponerlo, el flujo magnético, por esta sección circula el campo magnético. Bien, entonces el campo magnético circula por la sección rectangular. Del material magnético. Por lo tanto, podemos definir a la relación entre el campo magnético que atraviesa la sección del material magnético Por lo tanto, podemos definir la relación entre el campo magnético que atraviesa la sección del material con una variable, con una nueva variable que llamaremos flujo magnético. Por lo tanto, el flujo magnético va a ser la cantidad de campo magnético que atraviesa la sección, vamos a ponerle área a la sección
La sección es el área. Cantidad de campo magnético que atraviesa la sección del material magnético. Entonces, lo que se usa es hablar de flujo. En las expresiones, para cuantificarlo, se habla más de flujo que de campo, porque el flujo me da una idea, me relaciona el campo magnético con el área del material. Entonces, el flujo magnético, la expresión sería que el flujo se lo representa con la letra phi. Este es el flujo. Y va a ser proporcional a el campo magnético. No nos olvidemos que B es campo magnético. Por el área. Y acá tenemos otra expresión. Si nosotros vamos al circuito que está acá arriba, ese flujo, ya no digo el campo magnético, hablo de flujo porque lo cuantifico por la sección que está pasando. Esta sería la sección, siempre esta área. La sección que en este caso sería rectangular. Entonces, la fuerza magnetomotriz, que nosotros la definimos como el producto de N por I, que está originando. Y está originando el flujo. Y vean de que esa fuerza magnetomotriz, acá en este dibujo, esta fuerza magnetomotriz, origina al flujo. Entonces, la fuerza magnetomotriz origina al flujo magnético phi que circula por dicho material, por el material magnético. Por el material magnético. Entonces, se puede colocar, se puede relacionar la fuerza magnetomotriz con el flujo. Fuerza magnetomotriz es igual al producto de N por I. Esto me va a originar el flujo. Entonces, yo puedo escribir que la fuerza magnetomotriz es igual a N por I, o que N por I es igual al flujo que circula por el campo magnético. Bien. Ahora, yo acá tengo que tener en cuenta de que hay algo más. Yo hasta ahora no tuve en cuenta al material magnético.
No tuve en cuenta el material magnético. Bueno. Y tampoco tuve en cuenta, que no lo voy a analizar, en este análisis que estoy haciendo, la resistencia eléctrica del cobre. La resistencia eléctrica del cobre. Pero me voy a detener ahora en el análisis en el material magnético. Lo que vamos a hacer es, vamos a ver qué ocurre con el material magnético. Ya tenemos definidas varias cosas. Bueno, el material magnético trata de ofrecer una resistencia al establecimiento, no, una resistencia al flujo magnético. Punto, vamos a poner un punto aparte. Esto significa que debido a su constitución, habrá materiales magnéticos que permitan mejor establecimiento del flujo con respecto a otros materiales. Bueno, y acá, ¿qué similitud le ven a esto? Por ejemplo, a ver, tratemos de buscar similitudes con cosas que ya conocemos. Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros conocemos? Un circuito eléctrico. Y esto que puse acá, ¿qué les hace pensar con respecto a un circuito eléctrico? ¿Qué parte del circuito eléctrico vendría a ser lo que pusimos acá? Un circuito eléctrico de continuo, que está formado por una batería, por una resistencia, ¿no? Y cuando cierro el circuito circula corriente, miren. Vamos a pensar un poco, a ver lo que puse hasta ahora. Yo hablé de flujo, circuito magnético, y nosotros sabemos de un circuito eléctrico que si yo tengo una batería y la conecto a una resistencia, y detrás de la batería circula corriente. ¿Y qué ven ustedes con lo que escribimos ahora de circuito magnético? ¿Ven alguna similitud a este circuito eléctrico?
¿Qué hablamos en el circuito magnético? Y hablamos de fuerza magnetomotriz, hablamos de flujo, y después hablamos de que trata de ofrecer una resistencia